1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Soy Javi Vigueras, entrenador superior de baloncesto, y os quiero dar la bienvenida a mi podcast, a Pick and Podcast, un espacio para la charla y para el baloncesto, una charla distendida en la que intentaremos conversar sobre diferentes ámbitos con entrenadores, amigos, entrenadoras, amigas del mundo de este deporte, y en que espero que lo paséis bien, que disfrutéis tanto como yo lo he hecho, os aseguro que lo he hecho, charlando y aprendiendo con los mejores de este campo y de este mundo. Y bueno, no te entretengo más, espero que disfrutes del episodio, coméntame si te gusta, si no te gusta, y hablamos pronto. Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos con nosotros a Diego Campo, entrenador actualmente del Baxi Manresa en ACB, en Liga Endesa. Para quien no lo conozca, es un entrenador que tiene ya más de 20 años, si no me equivoco, de trayectoria en categorías tanto profesionales como de formación, tanto en España como en otros países de Europa, y también ha estado como seleccionador de la República Checa. Nada, el objetivo de la charla y lo que intentamos conseguir con esta pequeña charla, con este pequeño episodio de podcast, es que Diego nos cuente un poco su experiencia, que nos hable un poco de sus inicios, y luego hacer un pequeño análisis de baloncesto, de diferentes aspectos técnicos y tácticos que Diego quiere implementar, quiere enseñarnos de su baloncesto, y que seguro que serán interesantes. Diego, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Nada, Diego, cuéntame un poquito, ¿cuándo empiezas con esto de baloncesto? ¿Qué es lo que hace que te llame el gusanillo del baloncesto? ¿Quién es el que te mueve todo esto del mundo del balón? Bueno, yo jugaba en Salesianos, que es el colegio donde estudiaba en Orense, pues desde los 13, 14 años. Y bueno, ahí también me gustaba entrenar, pero no iba entrenando. Y cuando era mi segundo año junior, tuve una entrenadora, llamada Conchi, que bueno, me decía si entrenaban mis compañeros, ¿no? O me ofrecía algún libro para leer. Me acuerdo que los libros que me ofrecía era de Manuel Comas, de una serie de libros pequeñitos que tenía, y bueno, te hacía mucha ilusión en aquel momento, que acceder a la información era muy difícil, poder leer algo de baloncesto. Y así me enganché. Después, posteriormente, seguí jugando en senior, pues otro entrenador que había tenido me ofreció ser su ayudante, Lisardo, un equipo cadete, creo recordar, y empecé a entrenar mientras jugaba. Luego, pues evidentemente, jugaba bastante mal y me dediqué a solo, pues, mientras estudiaba, a entrenar, y estuve entrenando pues en Salesianos y en varios clubs en Morense, en el club de baloncesto, en el Labo, que era otro club que había allí, y en Carmelitas. Bueno, lo que pues hacemos todos los entrenadores cuando empezamos, ¿no? Estamos entre clubs de formación y colegios, donde intentas pues formarte y a la vez formar niños y niñas. Posteriormente, en el año 2001, entré en el club de baloncesto, pero ya en el equipo de EVA, que estaba vinculado al equipo del Leporo en aquel momento. El club de baloncesto acaba de descender de la ACB, y durante la pretemporada Sala Maldonado, que era el entrenador, me ofreció pues estar también con ellos. Y ahí fue donde empecé mi carrera profesional, estando en los dos equipos, en el equipo de Leporo y Leplat. Proseguí luego en Villa García, entrenando pues todo tipo de equipos de categoría de femenino, y luego ya fui a Tarragona en Leporo, donde fui ayudante de Salva y posteriormente primer entrenador. O pasé a Girona y ya entré de ayudante de Pedro Martínez, en el equipo jugaba Margasol, Víctor Salas en Emeterio, y es donde empecé mi carrera en la CD. ¿Cuál es el cambio en tu baloncesto cuando empiezas? Es que para mí es curioso el salto de formación a profesional. ¿Cuál es, más allá evidentemente de la calidad técnica y táctica de jugadores y de la liga y todo, cuál es tu cambio de mentalidad en el momento en el que entras en un paradigma más profesional? Bueno, yo creo que no ha cambiado nunca. Pienso que cuando me preguntan a veces la etiqueta que tienes de entrenador de formación,
¿Te molesta? No, me molestaría no tenerla, porque cuando entrenas estás formando, desarrollando personas. Evidentemente, depende de lo que quiera aprender el jugador o la jugadora, puedes aportar más. Pero no solo es ganar, hay una parte que es el rendimiento, ¿no? Para tener rendimiento del equipo de los jugadores hay que formarlos, desarrollarlos. Ya te digo, hay para mí una parte importante que es la vocación del entrenador, pero también la vocación de la persona que recibe esa formación que quiera. Porque si alguien no quiere pues aprender o entrenar, pues es muy difícil que tú puedas captarle su atención. Pero luego, con el tiempo, se van teniendo más experiencias, como todo hay matices, ¿no? Y hay que entender que cuando estás en el deporte profesional, pues todo es un negocio y entonces va enfocado, necesitas pues de la victoria, que es la que te juzga. Pero claro, es mejor centrarse en el proceso que te va a permitir optar a la victoria y entender como entrenador que no dependes de ti. O sea, tú haces tu trabajo, pero hay otros van a tomar decisiones y eso hay que aceptarlo y entenderlo así. Claro. Yo tengo que reconocer que cuando te conozco, en el momento que te conozco es en el año, creo que es 2014, cuando estás en UCAM Murcia. Ese año yo tengo 16, 17 años y empiezo en el mundo del baloncesto como entrenador, como jugador ya llevaba varios años. Y si bien es cierto que intento investigar un poco, leer cosas tuyas, ver algún clinic, ver alguna cosa, y siempre me ha llamado mucho más la atención ese aspecto formativo, es más, el 50-60% de mi baloncesto de formación, todo lo que he ido copiando y moldeando a mi gusto para lo que a mí me parece que es mi baloncesto de formación, lo he ido poco a poco rascando de tus clinics, de tus charlas, de lo que has ido contando. Entonces, para mí ha sido un claro ejemplo en el mundo de la formación y me gusta mucho cuando hablas de esto, del tema de que no hay tanta diferencia que cuando pierdes el foco formativo en el mundo profesional también pierdes un foco muy interesante. ¿No crees? Sí, yo creo que todo viene también de entender los diferentes tipos de objetivos que hay, porque parece que solo hay o de formación o de resultado. Y hay otros que son de rendimiento. Claro, en el baloncesto es muy difícil evaluar el rendimiento, es decir, cómo estás intentando conseguir las cosas. Pero pues si solo te dejas evaluar, sea en lo que categoría que sea, en la CD, en la NBA o entre un equipo infantil, por el resultado estás fastidiado, porque no solo depende de ti el resultado. Llevarlo al rendimiento, puedes evaluar objetivamente, probablemente si haces un buen sistema de evaluación, cómo están mejorando los jugadores o cómo está trabajando el equipo en ataque, en defensa. Yo creo que es muy importante tener claros los criterios de evaluación de uno mismo y del equipo para poder saber en qué parte estás, porque si no, es toda una carrera arriba y abajo emocional del ganar o perder. Y a veces crea confusiones porque puedes estar haciendo no muy bien tu trabajo y gana el equipo y viceversa. Claro, claro. Eh, Más adelante, después de toda la trayectoria de UCAM Murcia, luego pasas a Juventud, caes en el Barça B, en un equipo del Leboro, que creo que es un equipo que tú sueles llamar muy de formación, es un equipo aunque esté jugando en una categoría alta, es un equipo de formación. ¿Cómo mides el rendimiento? Puedes aplicarlo si quieres a ese Barça B, a ese Barça del Leboro. ¿Cómo mides ese rendimiento de los jugadores en un equipo que es profesional y que tiene unos objetivos de ganar y de rendimiento al mismo tiempo que tiene objetivos formativos? Bueno, más en un club como en el Barça es muy importante que los jugadores tengan la competencia de rendir bajo estrés y bajo presión, porque intentas que los jugadores que estás entrenando tengan esa competencia por encima de todo, porque cuando estás en un club como ese, tienes siempre esa estrés. Todos tenemos estrés en la competición, pero en un club como ese, más. Con lo cual, a trabajar esa competencia a todos los niveles es fundamental. Con lo cual no es lo mismo ganar o perder, o ganar de 3 que de 5, o cómo lo haces. Eso creo que es fundamental. Y a partir de ahí nacen la manera como vas a formar y desarrollarlos. Juzgarlos por un partido no creo que sea la mejor manera. Al final hay una parte que es el tiempo, entonces tienes que esperar que esos jugadores vayan creciendo.
pero vas viendo al cabo de 4, 5, 6 años cuántos de esos jugadores juegan categoría profesional, cuántos de esos jugadores siguen jugando el baloncesto y cuántos de ellos llegaron a jugar en el Barcelona, ¿no? Creo que es la manera de evaluarte bien. Lo que pasa en los resultados es importante, yo te digo, para obtener la competencia de rendir bajo estrés, que va a ser muy importante. Pero o sea, ¿cómo rindes en esos momentos? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las universidades americanas, los jugadores que son rookies, les cuesta mucho participar al principio. Cuando es de segundo año vas jugando más, cuando es de tercer año vas jugando más. ¿Por qué? Porque por muy bueno que seas, es difícil competir con lo que son 4 años más. Y aquí en Europa esperamos que, al nivel que sea, que cuando tienes 18 años, ya puedes jugar con gente de 30. Evidentemente puedes, pero es muy difícil porque es que tienen otras competencias en la competición que tú aún no tienes, necesitas de esa experiencia. Con lo cual, pues un niño de 17 años o gente de 19 años jugando en la Leporo, en un filial, no es muy importante, para nada es importante si gana o si pierde. Es más importante cómo gana o cómo pierde, eso sí. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, cuando yo estuve, pues había jugadores que podemos analizar si su proceso fue mejor o peor o dónde están, pues un poco como lo veo yo. Claro, al final es cierto que a partir de cuando los jugadores pasan a senior, pasan la categoría de junior y tienen que jugar en categorías ya senior, sea un EVA, sea un de plata, sea un de oro, sea ACB. Es cierto que aquí en España hay un poco de complicación para ver dónde juegan esos jugadores, hay un salto demasiado grande al salto semi-profesional o profesional, ¿no? ¿Crees que debería haber algún tipo de implementación de ligas o categorías nuevas, alguna sub-19 o alguna sub-20 en España? Podría haberlos, de hecho en su momento cuando hubo los sub-20, esos campeonatos y luego había hasta niveles, creo que ayuda mucho a los jugadores porque podían participar de la liga en la que estaban y luego pues cada cierto tiempo jugar contra los de su edad. Porque para mí es muy divertido y muy bueno ver a los jugadores cuando compiten en el sub-20 o en el sub-18. Porque te da mucho a compararse, porque siempre lo estás comparando con los de otra edad. Y eso es difícil de saber realmente cuál es su nivel. Pero lo veo difícil que esto vuelva a pasar. Con lo cual hay que usar las categorías lo mejor posible. Y hacer entender que hay que, como diría, gestionar, regular muy bien las expectativas del jugador cuando acaba categoría junior. Porque la categoría junior para mí está más cerca de la categoría cadete de lo que es la senior, la categoría senior. ¿Por qué? Porque hay competencias que aún no has adquirido, porque tienes que jugar muchos partidos, o hay una cantidad de tiros que tienes que tomar y entrenar que no has hecho porque tienes la edad que tienes. Con lo cual, primero aceptar que el primer año senior, segundo año senior son duros y exigentes. Después entender que cuando acabas el bachillerato o FP o lo que estés estudiando, se puede hacer una carrera dual. Y no tiene que ser una carrera universitaria, sino una carrera dual donde puedes proseguir estudiando y donde puedes proseguir entrenando a buen nivel y compitiendo a buen nivel, que no hay que hacer una cosa o la otra, sino que desde mi punto de vista se debe hacer las dos porque es una parte positiva para el baloncesto, pero a la vez relevante en la formación integral de la persona y que no importa tanto la categoría, sino jugar en el nivel que te permite desarrollar estas cosas. Luego, pues va subiendo y hay muchos ejemplos de jugadores que han ido yendo poco a poco. Por ejemplo, cuando estábamos en el Tizona y ya en Leporo, pues la mayoría del equipo de la temporada pasada habían jugado en EVA. Ayo, Cedida Cuevas, Arno Parrado, el propio Ramón Milo está en la universidad, pero Jacobo Díaz, Abdutian, Rodrigo Seane, o sea, casi todos habían pasado por la Liga EVA. Luego fueron a Le Plata, luego fueron a Leporo y ahora están asentados en Aleporo y algún jugador probablemente en el futuro ojalá pueda jugar en la CB. Eso es lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Luego hay fenómenos, ¿no? Hay jugadores que eso se lo saltan, pero eso son más excepciones que lo que es la regularidad. ¿Tuviste algún jugador aquel año del Tizona que llegó a debutar en ACB? No, creo. Me suena, puede ser. ¿Que llegó a debutar posteriormente o antes? Durante esa temporada creo que tuvo alguna oferta ACB, puede ser también. O sea, no Lida estuvo jugando esa temporada y alguno más hubo también opciones de ir. Pero sí. Pero es el camino un poco. Pero claro, sí. normal. Yo entiendo que acabas junior, juegas un campeonato de España bien.
o es igual, vamos a buscar un nivel más bajo. Juegas un campeonato autonómico bien, que quieras ya subir al siguiente nivel. Para mí es más importante que, primero, puedes desarrollar tu carrera dual, que puedas entrenar a muy buen nivel, pero a la vez competir, y no es clave la categoría, porque la categoría ya la irás escalando según vas evolucionando. Claro. ¿Qué le recomiendas a ese jugador, por ejemplo, que está en un campeonato de España, junior, que tiene opciones de jugar en un plata, jugando muy poquitos minutos, con un nivel de entrenamiento medio, o quizá bajar una categoría como es Liga EVA, en la que pueda entrenar más, con dinámica profesional, porque es un club? O sea, ¿crees que en ese momento la formación del jugador está por encima de tanto el beneficio económico como la categoría en la que juega, aunque juegue menos minutos? Creo que hay una necesidad de entrenar bien lo que necesitas en ese momento y que te lo pueden dar, porque a lo mejor estás en un club que no tienen la posibilidad de desarrollarte físicamente, ¿no? O de inculcarte a convencer de tener buenos hábitos de salud. Bueno, pues a lo mejor no es tu club, ¿no? Pero tiene que reunirse, primero, que puedas jugar ciertos minutos. No hace falta jugar 30 minutos, pero minutos que te permitan desarrollar el juego, entrenar en la parte que priorizas y a la vez compatibilizarlo con lo que es una vida familiar y la vida de estudiar. Claro. Entonces, donde la categoría da igual, lo importante es que eso, y lo económico, entiendo que hay necesidades, ¿eh? Debe ayudarte a cubrir esas necesidades que tú tienes en ese momento. Claro. Hay una pregunta que me gusta mucho hacer, sé que es demasiado genérica y si me la hicieran a mí no me gustaría que me la hicieran, pero me gusta mucho hacerla, sobre todo cuando hablo con entrenadores, amigos, cercanos, que me interesa su baloncesto. La pregunta es, ¿cómo es tu baloncesto? Yo sé que es muy global, sé que cambia mucho dependiendo del equipo, pero ¿cómo es el baloncesto que te gusta ver? ¿Cómo es el baloncesto que te gusta que tu equipo juegue? Generalizando bastante, pero siempre hay 3 tips que yo, por ejemplo, en mi baloncesto te diría y todos creo que podemos decir de cómo es el baloncesto que nos gusta. Bueno, para mí es un baloncesto donde te adaptas a las necesidades, intereses y objetivos de los jugadores, pero a la vez te adaptas al contexto. Al contexto que hay dentro, cerca del equipo, pero también al contexto de la competición. Creo que esas 3 cosas son determinantes. Por mucho que yo quiera jugar de una manera, que me interese o me guste, si no atiendes a esas 3 partes es importante que llegues a conseguir que el equipo juegue como tal. Entonces, y si un jugador tiene necesidad de reducir su carga de trabajo para poder estar en forma o poder estar sano y tú quieres entrenar mucho, pues eso no es posible. Y tienes jugadores que tienen una alta motivación y mejor individualmente, pero no puedes dárselo porque no llegas de pista, pues no tiene sentido. O sea, el contexto es muy importante. Y luego la competición en la que estás. Tiene que ser de acorde pues esas necesidades que tiene el club, el sitio en los que estás y los jugadores. Para mí eso es fundamental. Luego podríamos entrar si se puede correr más o correr menos, pero más de 3 o de 2. Pero yo creo que ya son cosas más específicas. Como tú bien dices, estas generalidades, que no son tan generalidades, sino que son básicos, entenderlos, no te lo dan muchos cursos y muchos libros, te lo da pues tener la experiencia, pero sobre todo escuchar a otras personas que tienen años y lo dicen y reflexionar mucho sobre lo que va pasando. Pero sin estos 3 pilares es difícil que tú puedas llegar a desarrollarte como entrenador. Claro. Pasando un poco más al tema, hay un tema que me interesa mucho en el mundo del baloncesto, que es el tema de la estadística avanzada, es el tema de tanto estadística avanzada como trabajo de vídeo, como el uso del vídeo. ¿Cómo te gusta a ti implementar ese ámbito? ¿Cómo te gusta trabajar con esa estadística? ¿Qué ámbitos de la estadística para ti son importantes? Esto me genera mucho debate porque con compañeros de trabajo del mundo del baloncesto, cada uno quiere implementar la estadística o es importante un ámbito de la estadística y casi siempre hay 2 puntos que son comunes, pero los otros 18 son completamente distintos y me parece muy interesante. Bueno, que ninguna de las 2, ni el vídeo ni la estadística avanzada, puede ser el objetivo. Y como hay tanta información, a veces ese exceso de análisis produce parálisis. El objetivo es que el equipo rinda cada fin de semana.
el objetivo es que los jugadores mejoren para que rindan cada fin de semana. Es el objetivo prioritario, para ser muy competitivos cada vez que hay un partido. Es decir, todo lo que hacemos, sea entrenando, fuera de entrenamiento, desde mi punto de vista, debe ir enfocado a que el equipo compita lo mejor posible. Y para ello los jugadores deben tener la competencia de competir muy bien cada vez que hay un partido. Entonces, estas dos partes son partes complementarias, que depende del contexto, pueden pesar más o menos. Depende de las necesidades que tengas, de los objetivos que tengas. Pues en nuestro caso, lo usamos, pero no son una prioridad. La prioridad es ir al entrenamiento, los entrenadores, lo más frescos posible para ayudar a los jugadores. Y a su vez los jugadores llegar cada día a entrenar lo mejor posible para poder mejorar. Pero no puede ser ese exceso de vídeo, ese exceso de estudio de datos que produzcan parálisis o que estés cansado. Es obvio. Entonces debe ser, más que las respuestas, creo que es muy importante tener las preguntas adecuadas para poder hacer un buen diagnóstico. Estar siempre estudiando cosas está bien, pero más que ese saber qué preguntas te haces a ti mismo para poder evaluar lo que sucede y tener un diagnóstico claro. Creo que esto es fundamental, porque si tienen muchos datos, muchos clips, ¿de qué sirva que yo le diga a los jugadores que, mira, el 39% de las posesiones que acaban en tiro fallado de este equipo son rebotes ofensivos? Por mucho que se lo diga, al final lo que voy a conseguir es miedo. Lo que tengo que, sabiendo yo ese dato, tengo que saber cómo trabajar exactamente. Y probablemente para trabajar el rebote defensivo, si mis jugadores no van al rebote ofensivo, no voy a conseguir que bloqueen el rebote, porque si no van. Y si no lo he conseguido anteriormente, ¿cómo voy a conseguirlo en 2 días para que vayan al rebote defensivo para poder trabajar el rebote defensivo? O sea que, claro, los equipos son sistemas complejos, tan dinámicos. El juego es tan dinámico y es tan sencillo a la vez que es muy importante priorizar lo que vas a usar para conseguir que el equipo rinda al máximo y compita al máximo cada partido. Muy interesante. Sí, a veces que, por ejemplo, hay entrenadores que me comentan que les gusta mucho sobre todo la estadística del número de posesiones, o el over, o el der. Pero sí, al final es lo que hagas con ello, tanto con el vídeo como con la estadística. Es cómo lo uses. ¿Cuánto enseñas de todo lo que ves de estadística y de vídeo al jugador y cómo lo transmites? Es decir, ¿qué parte de una sesión de vídeo tuya, de tus ayudantes, que imagino que tenéis constantemente, y reuniones de staff, cómo decidís qué enseñáis y qué no enseñáis al jugador? Porque no podéis enseñar todo al jugador. Hay cosas que tenéis que guardaros, o cosas que... ¿o tienes algún truco en la sesión de vídeo para darle un toque de humor o dar un toque de... porque no puedes enseñar todo lo malo ni todo lo bueno? Bueno, jugar 2 competiciones, pues nosotros lo basamos todo en microdosis. El no en dar dosis de trabajo individual muy grandes, ni de trabajo de vídeo muy grandes, ni de trabajo condicional muy grande, sino en pequeñas dosis y lo más individualizadas posibles. Más que individual sería personalizadas, atendiendo a lo que necesita cada jugador. Entonces, si hablamos de scouting, intentamos personalizar al máximo la atención al jugador para que tengan la información como la necesita ese jugador, pues más de una manera, por una fuente o por otro canal, para que ellos asimilen esa información, porque ese es el objetivo, que ellos asuman y asimilen lo que les estás diciendo. Entonces lo hacemos en microdosis y lo más personalizado posible. El trabajo de los ayudantes y del equipo de los entrenadores para mí no es tanto el trabajo en grupal, sino de personalizado. Personalizado quiere decir que te adaptas según hables con uno o con otro, o trates a un jugador u otro, hacerlo de manera diferente. Diferente en función de las necesidades que tiene. Porque para mí es un salto cualitativo que nos adaptemos a cada jugador. Y para eso pues tienes ayudantes para poder hacer este trabajo un poco mejor. Cuando está uno solo que pasa información, también debería ser así. Es más difícil, pero ahí es donde está la creatividad, la originalidad del entrenador, en cómo vas llegando a cada persona de una manera diferente. Yo creo que ese es un poco el lema que tenemos a todos los niveles. Entonces la información pues la intentamos sintetizar al máximo. Pues hay que hacer un trabajo muy grande
de estudiarlo todo, pero luego ser capaz de sintetizar, que es lo más importante o lo que más puede ayudar al equipo para que lo hagan, porque no es decir en un vídeo el rival hace esto o un vídeo sobre ti estamos haciendo esto mal. El tema es que el jugador entienda, asimile y asuma esa información. Entonces tiene que ser muy clara, tiene que ser de una manera interactiva, que el jugador sea partícipe de esas reuniones, fomentar que el jugador colabore, coopere entre ellos. De esta manera el jugador participa de esa elaboración de la información. Entonces, de nuevo, la metodología para mí forma parte de tener éxito a la hora de que el jugador asuma todo esto. ¿Y cómo, teniendo 2 competiciones, cómo organizas la semana de trabajo aproximadamente? Bueno, tenemos suerte porque en la primera fase jugamos una semana BCL, otra semana no. Con lo cual nos permitía competir una semana y poder entrenar más en otra. Ahora pasamos una fase la semana que viene en que ya vamos a competir cada martes o miércoles y cada fin de semana, con lo cual va a ser más difícil. Pero esto, en el momento que era en la construcción del equipo, que es en el primer trimestre, pues nos ha favorecido tener las 2 fases, ¿no? Solemos dedicar mucho tiempo a hacer las cosas básicas bien. Y empezamos pues del análisis nuestro, ¿no? Del postpartido, de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que podemos mejorar. Damos a reforzar mucho y mantener las cosas que hacemos bien. A la vez intentamos que las cosas que no hacemos tan bien, mejorarlas. Pero partimos siempre de lo que hacemos bien para reforzarlo y mantenerlo. Porque muchas veces caes en pensar, bueno, esto ya lo hacemos bien y lo dejas. No hay que seguir trabajando y reforzándolo, porque si no lo haces, aunque lo sepas, lo dejas de hacer. Y finalmente, pues a final de semana nos dedicamos más a la preparación de ese partido, atendiendo a la información del rival. Pero vuelvo a decir lo mismo. Más desde la microdosis y microtareas e intentando optimizar el tiempo lo máximo posible. Cuando hay 2 competiciones, pues hacemos esto de una manera mucho más reducida. Muy interesante. Después, evidentemente el estrés y todo el trabajo que conlleva el equipo es enorme. ¿Cómo organizas el trabajo de tu staff, de tus ayudantes? En pista, me interesa en pista, no me interesa tanto, ya hemos hablado un poquito del tema del vídeo. ¿Cómo organizas ese trabajo de tus ayudantes y cómo quieres que trabajen contigo en pista, tanto en tecnificaciones como en trabajo individual con jugador, como en trabajo colectivo? Bueno, aquí para mí hay 2 cosas. Una es reclutar bien, es decir, qué entrenadores ayudantes vas a tener, qué colaboradores vas a tener. Y en bien quiere decir que sea complementario. No que piensen igual que tú, ni que sean igual que tú, sino que sean complementarios contigo. Es decir, que pues, tus puntos débiles ellos los sean fuertes y viceversa, ¿no? Que el equipo que hagas fuera de la pista también sea complementario entre sí. Y esto es muy difícil. Es muy, muy difícil. Después, por un lado, dejando claro lo mejor que puedas las funciones y responsabilidades de cada persona, pero por otro lado también dejar un poco de libertad. Creo que al entrenador también hay que dejarle un poco de libertad en la pista, y a la hora de expresar, y a la hora de pensar, para que pueda aportar y sumar. Creo que definir mucho las funciones y responsabilidades y dejar todo muy acotado está bien, pero a la vez creo que la persona también tiene que tener su espacio de libertad o de improvisar. Correcto. Pero luego en pista, imagino que dividirás en ataque, defensa y dividirás el trabajo ahí. No tanto en ataque y defensa, sino, por ejemplo, nos dividimos el estudio de los equipos desde el primer día. Dejamos muy claro cómo vamos a hacer el análisis del postpartido, del prepartido, intentando de nuevo tampoco hacer unos informes súper extensos, sino que sea lo más sintético y lo más práctico. Y eso con el tiempo te vas dando cuenta de lo importante que es sintetizar, ¿no? Y que sea muy productivo. Que sea una información eficiente. Repartimos muy bien las tareas. O eso intentamos. Y en la pista lo mismo, pues los trabajos individuales que se hacen antes, durante o posterior al entrenamiento, pues los objetivos a realizar, la metodología, pero luego yo doy libertad para hacer los ejercicios. Me importa mucho que cada uno pueda hacer. Y luego en las sesiones de entrenamiento, pues se pueden hacer muchas cosas, desde que un entrenador se dedique a hacer un refuerzo mediante un medio audiovisual,
para que los jugadores lo vean, que sea un refuerzo o dar un feedback inmediato, otros más en tipo verbal, otros más tipo emocional, repartirse los jugadores a los cuales vas a dar feedbacks, repartirse las tareas, repartirse las fases del juego. Yo creo que ahí yo he probado de todo y vamos cambiando un poco todo, de manera que también que el entrenador y el jugador tengan estímulos diferentes, que no sea siempre igual. Aunque el objetivo sea el mismo, conseguir incluso desde el feedback o desde la construcción de la tarea o desde el estímulo que vas a dar que sea diferente. Porque para mí es básico hoy en día que no se caiga en la desidia y el saber lo que va a pasar. Claro. Y dentro del trabajo analítico del jugador, tanto en profesional como en formación, ¿cómo te gusta que sea ese trabajo? ¿Qué metodología prefieres? O sea, yo imagino que dependerá muchísimo, pero ¿cuál es la que crees tú? Ahora hay mucho debate entre analítico y tal, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí no hay mucho debate, pero eso es mi opinión. Porque es lo que necesita la persona. Claro. Evidentemente, los estudios científicos van demostrando por dónde va la metodología de enseñanza en diferentes campos, ¿no? Y disciplinas. Pero bueno, llevará un tiempo hasta que esos estudios sean fidedignos, no lo más fidedignos posible, pero pasará. No obstante, para mí es importante lo que necesita esa persona en ese momento y está muy condicionado por el contexto. Y a la vez también lo que necesita el entrenador. Es decir, el entrenador o la entrenadora también puede tener sus necesidades o lo que él domina o se siente seguro. Porque tú puedes usar una metodología activa o de, yo qué sé, descubrimiento de problemas o resolución de tareas, o si el entrenador no la domina mucho y se siente inseguro y transmite inseguridad, va a ser positivo. Hay jugadores que, por ejemplo, necesitan repetir analíticamente muchas cosas porque vienen de un país de una cultura donde han repetido muchas veces algo para aprenderlo. Entonces, si ahora de repente a los 25 años tú le quieres cambiar su metodología de enseñanza, el jugador se va a sentir desconfiado. Con lo cual, para mí las dos cosas, en lo que el entrenador se siente seguro, lo que demanda el contexto y lo que necesita el equipo primero y los jugadores después. Entonces, ese cóctel forma parte de lo que puede ser una metodología buena para ese momento. Y quizás ese equipo dentro de 6 meses ha evolucionado y ya no sirve tanto esa metodología. Claro. Sí, al final volvemos a lo anterior, lo que necesita el jugador, y cada jugador tiene unas necesidades y un contexto y está acostumbrado a unas cosas que tenemos por el cargo. Al final entra dentro de la vocación, el adaptarnos al jugador y a sus necesidades, porque lo principal es la mejora del jugador, que muchas veces lo que tú decías, muchas veces pasa por alto. Eso. Es que no es demostrar que esto funciona. No es demostrar que el entrenador tiene razón, no es demostrar que este Dios es muy bueno. Es hacer el niño, la niña, básicamente, y lo llevaría a un nivel profesional, es decir, que el practicante de la actividad se sienta competente. Entonces, si tú vas a hacer cualquier actividad y te vas sintiendo competente globalmente, porque no es el aspecto físico, el mental, el técnico, táctico, no, globalmente, la persona se va sintiendo competente, el refuerzo es tan grande que genera mucha adherencia al entrenamiento y a ir a la competición. Pues para mí ese es el foco principal, que se sienta competente mejorándose a sí mismo, a la vez cuando va compitiendo. Y es el eje de todo. Eso es mi manera de entenderlo. Claro, cuando el jugador se siente competente y además hace que el equipo sea más competitivo y el contexto es favorable, todo va hacia adelante, todo es remar en el mismo sitio, ¿no? Claro. Creo que tenías por ahí algún corte. Hemos estado haciendo muchas pruebas de sonido, de vídeo, hemos cambiado navegadores, hemos tenido un poco de problema, hemos estado hablando estos días, y queríamos enseñar algún corte de vídeo que Diego nos quería enseñar y bueno, gracias por la espera, lo siento mucho por todo el jaleo que hemos montado para poder hacer la charla esta. Creo que por fin podemos ver los cortes, a ver si podemos... Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, eso era un clip de... ¿Lo ves bien? Sí, genial.
de hace muchos años, donde está Billy Hernán Gómez, Cristas Porzingis y Beka Burjanache. Esto era en Sevilla, eran muy jóvenes, pero tenían todos entre 18 y 20 años. Bueno, aparte de hacer algo diferente y mostrar algo diferente, y mostrar que entramos con poca luz también, porque era por las 8:30 de la mañana, no pasaba nada y venían pues a encantarse la vida, porque ya ves aquí cómo se lo pasa. Pues aquí hay un ejercicio con 2 balones, donde ellos se mueven sin balón, donde hay un jugador que tiene un balón más y donde a base de señales visuales puedes pedir y pasar el balón. Bueno, pues luego llega un momento que pueden tirar, cómo van manteniendo las distancias y los espacios y se van inventando cosas para acabar cada uno finalizando con un balón. Entonces esto un poco, pues evidentemente es mejorable. Es decir, se puede mejorar con el tiempo, tú haces esa tarea y te das cuenta que también el entrenador debemos evaluarnos lo que podemos mejorar. Por ejemplo, ahí poniendo pues, algún defensor puede generar cierta incertidumbre que le puede ayudar, pero podemos meter 1, podemos meter 2, podemos dejar en ninguno, de que sea una tarea más analítica. Para mí, eso no es el problema, porque vuelvo a lo mismo, es lo que necesita el jugador en ese momento determinado. Luego pues, se puede entrenar, ahí entrenamos con 2 balones, no un jugador que está de espaldas, lo cual es difícil que se acerque al contexto real. Pero desde mi punto de vista a veces tampoco pasa nada porque te puede ayudar a mejorar otras cosas. Yo tengo más sobre esto, pero un poco este es el objetivo principal, aparte de Claro, imagino que jugadores como Sato, que vienen de otros países, que quizá tengan un contexto más analítico en su trabajo de formación, seguramente necesiten ese contexto analítico, ¿no? Así es, así es. Hay jugadores que, bueno, pues que vienen de aprender de otra manera y que te lo demandan ellos. Necesitan, básicamente la repetición les da confianza. ¿Crees que dentro del trabajo analítico del que estábamos hablando, aprovechando el vídeo, crees que es importante que, aunque se haga hincapié en el gesto, también se haga hincapié en gestos secundarios como por ejemplo spacing, como por ejemplo timing, que no sea solamente el gesto en sí cuando trabajas analítico? Eso ayuda porque te permite optimizar más el tiempo. Entonces, pero vuelve a ser lo mismo. A veces no tienes ese espacio. Entonces, respondo primero a tu pregunta. A veces no tienes ese espacio de tiempo y tienes que hacerlo en un espacio muy reducido. Entonces te centras muy bien en hacer las cosas. El contexto ayuda mucho. Por ejemplo, en esta, no recuerdo muy bien, había jugadores aquí de todo tipo, exteriores, interiores. Y, por ejemplo, aquí Billy estaba haciendo la segunda parte de salir agresivo. Y salir agresivo, la defensa del bloque directo, pero luego tenía que tener un buen punto de apoyo para recuperar y cortar el pase. Desde ahí jugábamos ya una situación de tiro, que se podía inventar lo que él quisiese, porque un poco que fuese motivante para ellos. Pero a la vez había exteriores trabajando cómo defender el bloqueo directo, ¿no? Pues aquí yo lo estaba explicando cómo reducir el espacio para no ser un blanco fácil y poder evitar el bloqueo. Bueno, pues como trabajamos con diferentes tipos de jugadores, diferentes cosas en ataque o en defensa. Espero que así os pueda ayudar a entenderlo. Como Diego Gallardo, pues lo hacía, ¿no? Pues ahora aquí, como hay un rol, un pase a una mano, un tiro, luego el grande viene a hacer esa recuperación de una defensa agresiva y cómo cortar el pase. Pues todo trabajamos, ¿no? Y cómo desde una diversidad, ¿no? Donde hay jugadores con diferentes necesidades, podemos trabajar a la vez. Evidentemente es un trabajo previo en el entrenamiento donde la carga es baja, pero podemos trabajar, ¿no? Todo esto luego habría un entrenamiento. Yo creo que, bueno, es una manera diferente y divertida con las personas que están aquí y los jóvenes que eran, ¿no? Y verlo ahora con perspectiva te ayuda a darle más importancia y cariño. Pero bueno, cómo se trabajaba esto, ¿no? Claro. Un poco aportar eso. Evidentemente, se puede mejorar la tarea, que yo creo que es una de las cosas que quería transmitir. Que cuando lo ves o lo haces, también debes ir siguiendo en tu mejora para que esa tarea sea mejor. Pero bueno, ahí veis cómo hay una atención individualizada, personalizada, con un grupo de trabajo diverso.
Ujú. Me parece muy interesante, porque además también lo que has dicho de que lo hacías antes de los entrenamientos, imagino que lo harías antes y había días que lo hacías después, pero sí, creo que... No, dime. Antes y después, aquí también lo hacemos así. Sí, antes y después. Hay días que sí, días que no. Depende un poco. Hay días que toman jugadores, otros más. A otros también hay que hacer que descansen más para que suman la carga de trabajo mejor. Claro, hay días que... O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, este trabajo analítico, este trabajo más específico, cuando lo haces antes de la carga, de la fatiga, del entrenamiento, es más, hay más capacidad de absorción de contenidos o crees que es indiferente? No, sí que lo hay. Lo que pasa es que luego si te entrenas en hacerlo posteriormente, también lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a pasar. Entonces entrenarte en ello. Pero es importante, para mí es muy importante no solo usar una metodología, insisto. Puede ser bueno, pero tú pues antes del entrenamiento puedes hacer cosas donde haya toma de decisiones. No hay ningún problema. El tema es regular la carga y lo que quieras conseguir. Y luego que también vaya muy en la mismo, ¿cómo diría? El mismo plano, en el mismo cuadro, la mejora individual de las personas, de los jugadores, en la mejora del equipo. Que no vale, es que de que hay desconexiones, creo que debe ir muy ligado. Y luego, finalmente, que los objetivos estén muy claramente definidos. Es importante que el jugador sea partícipe y cómplice para que se comprometa más, pero deben estar muy claramente definidos y que sepan exactamente lo que vamos a hacer. Para finalizar, evaluándolos también. Hay una fecha donde tú lo vas a evaluar, que te permite saber si estás mejorando o no. No si sacas un 5 o un 7, sino por dónde restablecer tu proceso de enseñar. ¿Qué crees que pasa cuando no coincide la mejora del jugador con la mejora del equipo o que el jugador no entiende lo que le pides en cuanto al colectivo, pero sí que entiende la parte individual? Bueno, y ves que el jugador tiene unos intereses individuales de su mejora que no van de acorde con lo que el equipo necesita del jugador. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí hay un conflicto. Y como entrenador hay que intentar evitar ese conflicto, afrontar el conflicto desde una buena comunicación, desde una comunicación asertiva y proactiva, donde como todo al final vas a tener que consensuarlo. No hay una cosa blanca ni negra, sino que hay un consenso, ¿no? Y que en ese llegar a esos grises pues es importante para conseguirlo. Pero es básico que todos los jugadores vayan enfocados. Pero a veces no sucede, hay que entenderlo, pero como en una empresa, los objetivos de las subempresas no van para la empresa global. Por eso no funcionan a veces. Claro. Bueno, para finalizar, te quería comentar, tengo buenos amigos del mundo del baloncesto, jugadores que han sido jugadores tuyos, que siempre me han comentado lo mismo. Diego es muy exigente, muy exigente. Me han transmitido la información de exigente a más nivel, pero sobre todo todos coinciden en que posiblemente sea el año que más han mejorado como jugadores. Y eso también es bonito de escucharlo, es bonito quería saber el porqué y al final el motivo de la charla era un poco que fuera por ahí, de hablar contigo para que me contaras cómo lo hacías. Bueno, hay dos cosas, que uno puede ser exigente si es autoexigente consigo mismo. No puedo hablar de mejores rendimientos y uno es el primero que lo hace, porque si no, las palabras se las lleva el viento. Y después la exigencia no tiene nada que ver con el nivel humano que desarrolles. Creo que una cosa es ser exigente, una cosa es la pista, pero otra cosa es el nivel humano con el que tú te relaciones. Y es difícil porque los entrenadores tenemos tensión, no tenemos familia y tenemos nuestros problemas, igual que los jugadores. Pues también igual que debemos humanizar este proceso, yo creo, de jugadores y de entrenadores. Y nos equivocamos y no pasa nada en pedir disculpas y seguir avanzando y hablar y parar a veces, parar un momento y poder pues reflexionar. Creo que humanizar este proceso de exigencia es fundamental para entender que y no todo es correr más, ¿eh? Y no todo es saltar más. La clave para mí es la calidad. O sea, cómo hacer las cosas. Si te pasas de cantidad, la calidad es mala. Que hoy en día en todo hay que buscar la eficiencia y la calidad, porque sabemos que el tiempo es la
lo más importante en la vida y en el baloncesto también, porque todo va en el tiempo, ¿no? La toma de decisiones del partido cambia en función de cómo está el relojito ese. Bueno, creo que la exigencia y la humanidad que son dos cosas importantes. Sí, creo que al final también el mayor reconocimiento que puede tener un entrenador es que sus jugadores digan cosas buenas de él y que sobre todo la mejora de los jugadores es importante, como hablábamos antes. ¿Cómo gestionas ese momento de estrés, ese momento de en la dinámica profesional? Es imposible que apartes ese estrés. Al final tienes que aprender a convivir con él y tienes que aprender a gestionarlo y hacerlo tuyo. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay entrenadores que lo hacen mejor, que lo hacen peor. ¿Cómo crees tú que se tienen que gestionar ese tipo de momentos complicados, momentos de estrés? ¿O cómo intentas? Porque es imposible hacerlo siempre, pero ¿cómo intentas gestionarlo y llevarlo todo? Bueno, primero aprendiendo y teniendo la humildad de saber que te equivocas. Que tú eres el primero que te equivocas contigo mismo, buscando las herramientas de una manera autónoma o pidiendo ayuda. Y es importante darte cuenta de lo que sucede o te sucede primero y después trabajar las herramientas. Y que una vez empiezas este proceso nunca se acaba, que te vas a equivocar. Entonces también hay que aceptar que uno mismo se equivoca. O trabajar para equivocarnos lo mínimo posible. Pero es básico tratarse bien uno mismo. Ser autoexigente, pero teniendo un trato comprensivo con uno mismo. Sobre todo dedicando tiempo queremos que los jugadores gestionen bien las emociones durante el partido, pero estos somos los primeros que tenemos que hacerlo. Entonces, primero, aceptar que te equivocas. Segundo, trabajar mucho en ello, pidiendo ayuda externa, pero no cuando tienes problemas. Pidiendo ayuda externa y usándola cuando las cosas van bien, porque cuando las cosas van regular no te van bien para poder usarla. Es un proceso lógico y que no pasa nada. Igual que haces trabajo preventivo en el fisio, pues haces trabajo preventivo a nivel mental. Claro. Para finalizar, Diego, quería que me comentaras un libro o un libro y una canción, ¿vale? Lo pregunto a todos los entrevistados, a todos los que charláis conmigo, un libro que estés leyendo actualmente o que para ti haya marcado una diferencia tanto en tu baloncesto como en tu vida. No tiene por qué ser de baloncesto, ni mucho menos. Y una canción que no tiene tampoco por qué ser pensada ni reflexionada, simplemente una canción que para ti sea interesante o que te haya acompañado en parte de tu vida. Porque hablo mucho para que te dé tiempo a pensar, ¿vale? Porque creo que quiero cerrar todos los podcasts con una canción y con una reflexión tuya. Pues, bueno, el libro es fácil, estoy leyendo Atomic Habits, bueno, en español Hábitos Atómicos, está muy bien. Estoy leyendo y profundizando bastante sobre él, pero que sirve para todo, para cualquier cosa. Es muy sencillo y creo que lo explica muy bien. O sea, no solo el contenido, que es muy bueno, sino también cómo explica el contenido. Creo que es muy, muy bueno para aprender a cómo explicar algo, ¿no? Algo que parece tan complejo, pues lo vuelve muy sencillo, que es hacer que los nuevos hábitos, sean agradables, sean bonitos, sean atractivos. Claro. Y una canción diría, bueno, no sé, Viva la vida, de Coldplay, un poco bueno, que lo que dice su propio título, ¿no? Que yo creo que un poco vivo el baloncesto así, que es intentar vivir el presente, no tener grandes expectativas a 2-3 días y sí centrarnos en hacer lo mejor posible el hoy, el entrenamiento de hoy, la charla de hoy, la lectura de hoy, la comida de hoy. Muy bien, Diego, pues muchas gracias por la charla esta. Muy encantado, de verdad, ya no solamente por la charla, sino por poder compartir tiempo contigo. Al final parecía muy lejano que hace 10-11 años te conociera en Clinics. Fuiste profesor mío del CES en el año 2020, coincidimos en aquel curso. Y es un placer poder hablar contigo de baloncesto y de la vida en general. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Es lo que tiene el baloncesto, que une personas. Un placer. Igualmente. Missionaries in a
suena.